Vamos a entrar a una de las partes más interesantes del tema de contratos de trabajo, que son las clases de contrato de trabajo, y ver el tema de modalidades, ¿no? En esta sesión vamos a abordar ya de lleno qué entendemos por contrato a plazo indeterminado, cuáles son los sujetos a modalidad. Vamos a dar una especie de marco general, ¿no? Y igual a parte de contratos a tiempo parcial, y luego en las siguientes sesiones vamos a ir desarrollándolos más detenidamente, cada uno de ellos, para entender la diferencia, cuándo debemos aplicarlos, cuándo nos conviene, cuándo no, qué plazos tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. En sí el meollo de lo que son contratos de trabajo, ¿no? Y la aplicación práctica, porque finalmente podemos tener la definición, ya sabemos qué es lo que es un contrato de trabajo, ya sabemos cuáles son los elementos esenciales, de repente tenemos recomendaciones de lo que debemos hacer en tal o cual situación de contrato de trabajo a través del tema de primacía de la realidad que habíamos visto, pero ya en la práctica vamos a ver cómo es la aplicación en sí de un contrato de trabajo ante una relación laboral. Lo que habíamos señalado antes cuando hablábamos de gestión y retención de talento. Ya hemos reclutado, hemos seleccionado a la persona, vamos a hacerle firmar su contrato. ¿Qué contrato nos conviene para esta persona, o cómo debemos hacer, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera? Entonces, cuando hablamos de clases de contrato, decimos los empleadores, en este caso la empresa, la organización, o incluso una persona natural, puede contratar a los trabajadores para que realicen la prestación de servicios, personal, remunerada y en subordinación, como habíamos definido el contrato de trabajo, en tres tipos de contrato. ¿Cuáles son estos tres tipos de contrato? Por un lado tenemos lo que ya habíamos señalado desde el inicio, desde la definición, que viene a ser el contrato a tiempo o a plazo indeterminado, ¿no? O para muchos todavía les siguen llamando contratos, no sé, de estabilidad, o contratos estables, o la persona estable, ¿no? Cuando dicen, él es un personal estable porque es una persona que tiene un contrato a plazo indeterminado. Luego tenemos los contratos sujetos a modalidad, que sería el segundo tipo de contrato. Sujetos a modalidad, o también a plazo fijo o plazo determinado. Vendrían a ser sus equivalentes, ¿no? Se dicen sujeto a modalidad porque esa es la definición que le da la ley, la norma, las normas que habíamos señalado, ¿no? Que en la práctica son contratos a plazo fijo o plazo indeterminado, o plazo determinado, perdón. Y tenemos, por otra parte, ¿no?, como tercer tipo de contrato, los contratos a tiempo parcial, ¿no?, según las horas que el empleador requiera. Ahora, nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, nuestra doctrina, de hecho, define lo que son contratos a tiempo parcial. O sea, si bien podríamos decir contratos a tiempo parcial desde un ámbito de concepto general, son todos aquellos que son menos de la jornada de trabajo, o sea, de repente decir 6 horas diarias, 5 horas diarias, perfecto. Esto es, digamos, un concepto general, pero el concepto del ordenamiento jurídico va a restringirnos al tema de menos de 4 horas diarias o 20 semanales. Eso ya lo vamos a ver cuando toquemos específicamente el tema de contratos a tiempo parcial, ¿no? Lo único que queremos con los tres conceptos, de alguna forma, el concepto de contrato a tiempo indeterminado, que vendría a ser, como habíamos dicho, la regla general, ¿no? Luego, los que podrían ser los contratos especiales, que serían los contratos modales o contratos sujetos a modalidad, ¿no?, o a plazo fijo. Y por otro lado, tendríamos, en función a la jornada, los otros tipos de contratos, en este caso los contratos a tiempo parcial, ¿no? Hay otro tipo de contratos. El empleador, la norma te dice que el empleador está facultado a celebrar todo tipo de contratos, otro tipo de contratos, pero siempre teniendo en cuenta que contratos laborales o contratos en los cuales hay una relación laboral van a tener estos tres elementos que ya lo hemos visto en anteriores sesiones, que sabemos: prestación, personal de servicios, remunerado y bajo subordinación. Tener estos tres elementos te hace un contrato de trabajo. Ya la forma que le dé uno, que le den las partes, eso ya es un tema que lo ven entre las partes, ¿no? Pero dentro del marco normativo
viene a ser un contrato laboral. Ahora bien, ¿qué es un contrato de trabajo indeterminado? Si ya habíamos hablado que el concepto general de contrato de trabajo es un contrato a plazo indeterminado, vamos a decir, casi para redundar, que es aquel que se celebra entre el empleador y el trabajador, ya sea de manera escrita o, ojo, verbal, ¿no? Y no se señala en este contrato un plazo de vencimiento, ¿no? Nuevamente, reúne los requisitos, elementos esenciales, ¿no? Prestación personal de servicios remunerada bajo subordinación. Entonces, estamos frente a un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Ojo con el tema de la formalidad de estar por escrito o no. En este caso, no hay necesidad de que un contrato a plazo indeterminado esté por escrito. Es más, en algunos casos simplemente no se firma contrato. Uno entra a la relación laboral, lo contratan, le dicen ya, a partir de hoy comienzas a iniciar tus labores y ya. Inicias tus labores, comienzas a trabajar, pasan los días, a veces de repente uno dice, ¿estás preocupado porque no me han hecho firmar contrato? Bueno, despreocúpese, porque probablemente usted esté en un contrato a plazo indeterminado. Lo que va a hacer la empresa es simplemente hacer su declaración de usted en la relación laboral ante las entidades respectivas, pero usted estaría en una relación laboral a plazo indeterminado. Es más, así de repente el empleador no tenga esa intención, si no le ha hecho firmar contrato, usted ya le vendría en una relación a plazo indeterminado. Por eso es tan importante que tenga en cuenta en el tema de renovación el empleador que un contrato está a punto de vencer y va a renovarle al trabajador. Estoy hablando en este caso ya de un contrato a plazo determinado, un contrato a plazo fijo, un contrato modal. Si está a punto de vencer y va a hacer la renovación, ¿no? Tomar las previsiones del caso, hacerlo anticipadamente. Porque si esa persona continúa trabajando, ha vencido su contrato, digamos, el día de ayer venció su contrato, y hoy día se aparece y comienza a trabajar como todos los días normalmente, ¿no? Si esa persona está trabajando sin un contrato, bajo este parámetro que estamos señalando de la norma, ya devendría su relación en una a plazo indeterminado. Por eso es que en las renovaciones, las previsiones que se deben de tomar es que estas deben ser anticipadas. Debe hacerse firmar su contrato de manera anticipada, porque como estamos señalando, si el empleador se le olvidó al Departamento de Recursos Humanos de Gestión de Talento, tenía que renovar el día de ayer, vencía su contrato y no le renovó, no le pasó la renovación y hoy día entró a trabajar y está trabajando de lo más lindo, la persona, el trabajador, ya está con un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta previsión, ¿no? A veces uno se confía y estos pequeños detalles no lo toma en cuenta. Es más, el trabajador perfectamente podría negarse a firmar un contrato que se lo pasan ese mismo día o luego posteriormente, podría negarse a firmar. Se niega a firmar y no hay forma que el empleador lo obligue, porque ya ha devenido en una relación a plazo indeterminado. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo a esta situación si es que no es la intención del empleador mantenerlo en una situación de contrato a plazo indeterminado. Entonces, un contrato a plazo indeterminado, la naturaleza es que sea verbal, puede ser por escrito. Mi sugerencia cuando digo que un contrato a plazo indeterminado sea por escrito es porque vamos a poner determinadas condiciones, ¿no? Que no está dentro del marco normativo legal. Ejemplo, periodo de prueba. También lo vamos a ver más adelante, pero si yo voy a contratar a una persona y quiero que su periodo de prueba sea mayor, lo tengo que poner por escrito. Por lo tanto, aun cuando mi contrato pueda ser a plazo indeterminado, el contrato que yo quiero hacer con este trabajador va a ser a plazo indeterminado, debo de hacerlo por escrito para consignar este periodo especial de prueba que yo le voy a poner, que la norma me ha facultado, siempre dentro de unos rangos que establece la norma, ya me ha facultado que yo lo pueda establecer. Pero, como dice la norma, debe haber una formalidad que debe ser por escrito. Otro tipo de formalidades, también
Otro tipo de condiciones que yo quiero establecer en el contrato, de repente penalidades, de repente, no sé, determinadas situaciones. Es más, puedo incorporar el tema del perfil del puesto, de lo que yo quiero como obligaciones del trabajador. Todo eso, si lo quiero consignar en el contrato de trabajo, perfecto. Pero entonces ahí es donde yo sugiero que se haga por escrito. Por escrito un contrato de trabajo, si es a plazo indeterminado, igual. Bueno, el contrato si se hace, se presenta a la autoridad administrativa para su registro respectivo, lo que se tiene que hacer con los contratos en general. Pasamos a lo que es el otro tipo de contratos, contratos a plazo fijo. Este contrato lo vamos a desarrollar en una sesión posterior, ahí sí vamos a desarrollar todas las modalidades. Acá lo único que vamos a mencionar es que la norma ha establecido este parámetro de contratos a plazo fijo sustentados en las coyunturas especiales que se pueden dar en una organización, en una empresa, ¿no? Ya sea que se requiera por necesidades de mercado, por una mayor producción de la empresa, por exigencias de naturaleza temporal o accidental del servicio que se realiza, que se presta, de repente situaciones intermitentes de temporada, ¿no? De repente, no sé, ahora que estamos cercanos a fiestas navideñas, de repente por temporada se comienza a contratar, ¿no? Para las campañas navideñas se hace un contrato de un contrato modal, ¿no? Un contrato modal que vendría a ser por temporada, ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero el tema aquí que es que los contratos a plazo fijo o contratos modales responden a una especial coyuntura, ¿no? La naturaleza es eso, que es una especial coyuntura que se da en la organización, la situación, en la empresa, en la organización. Y por lo tanto, ante esta especial coyuntura o situación, se generan este tipo de contratos, ¿no? Nuevamente estamos viendo que es una especial coyuntura, por lo cual estos contratos deberían ser no la regla, sino deberían ser, digamos, contratos especiales o de sección dentro del marco de la empresa. En todo caso, del grueso de planilla, ¿no? Deberían ser solo las situaciones específicas y determinadas que ameriten hacer una contratación de tipo modal, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta este aspecto, ¿no? Nuevamente, para no incurrir de repente en alguna situación que luego SUNAFIL, como habíamos señalado en la anterior sesión, nos pueda observar y nos pueda obligar luego a que tengamos que tomar decisión con respecto a los contratos que tenemos suscritos. Entonces, ya tenemos, por un lado, contratos a plazo indeterminado y su diferencia con los contratos sujetos a modalidad. Los contratos sujetos a modalidad sí necesariamente deben ser celebrados por escrito. Aquí sí no cabe un contrato verbal. ¿Por qué? Si fuera un contrato verbal o no se firma contrato, como habíamos señalado al inicio, estaríamos deviniendo en un contrato a plazo indeterminado. O sea, ya la relación sería una relación de tipo indeterminado y a las cuales lo único que tendríamos como condiciones sería el marco que nos da la norma, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de si queremos poner un periodo de prueba especial. Si no hay una condición por escrito, no se ha establecido el contrato por escrito, el periodo de prueba sería el que establece el marco legal, 3 meses. Y así es simple, ¿no? Entonces, queremos poner condiciones, contratos por escrito, ¿no? Pero si no hay condiciones, se remite uno a la norma general, a la normativa, ¿no? Y eso vendría a ser un contrato a plazo indeterminado. Cuando estamos un modal, necesariamente debe ser por escrito. Debe consignarse, obviamente, la duración en forma expresa. Y, ojo, las causales objetivas determinantes de la contratación, ¿no? Este es un tema que también la autoridad administrativa de trabajo observa. Y ojo, aquí yo les hago una recomendación de un caso personal y propio, ¿no? Por lo general tenemos modelos de contratos y en los modelos de contrato ya están determinadas las cláusulas, uno rellena nada más el nombre, dirección, domicilio, de repente el puesto, la duración, etc.
Generalmente cláusula primera, segunda dice, no por necesidades de la empresa, bla, 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 no se requiere a tal trabajador, bla, bla. Y se ponen aspectos muy generales como por necesidades de la empresa, por incremento de la actividad, por situaciones X determinadas, bla, bla, bla. No. Esta parte general no determina o no me está indicando la causal objetiva de contratación temporal. ¿Y qué es lo que pasa? Esto desvirtúa el contrato, desnaturaliza. Y al desnaturalizarlo, ¿qué va a hacer la autoridad administrativa? Te va a decir, contrato a plazo indeterminado. Uno, cuando contrata a una persona, tiene que señalar la causal específica de la contratación. Y la causal específica no es solo fijarse en la modalidad de contratación. ¿No? Algunos dicen, modalidad, ¿qué modalidad? Es la modalidad, a ver, voy a ver de, no sé, reconversión empresarial, modalidad de, no sé, necesidades de mercado. Y por necesidades de mercado. No, esa no es la causal objetiva. La causal objetiva vendría a ser, por necesidades de mercado, ya, porque ha habido un incremento en la producción, porque estoy entrando a una nueva etapa donde estoy sacando una línea de producto adicional que no tenía anteriormente y que ahora y se llama tal y que van a producirse tal y tal. Esos detalles, que usted lo puede ver con mucho detalle, son correctos señalarlos en alguna cláusula del contrato. Porque eso va a hacer que cuando venga la autoridad administrativa entienda que realmente se trata de un contrato modal, sujeto a modalidad por esa coyuntura determinada, ¿no? Por incremento de actividad, ¿no? Porque se está de repente adicionando un nuevo rubro, ¿no? De repente fabricabas, no sé, zapatos y ahora vas a fabricar zapatillas y necesitas contratar personal bajo lo que es la parte de modalidad, porque estás incrementando actividad, situación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante señalar esta causal porque, como le digo, la autoridad administrativa, SUNAFIL, cuando vienen los inspectores, se fijan en ese detalle y lo que van a hacer es que si no está, o sea, si es un inspector permeable, un inspector, digamos, flexible, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Señálame y rectifícame todos los contratos que están así, tal, tal, tal. Perfecto. Ya. Si es un inspector que no es tan permeable, va a decir, cámbiame los contratos, están desnaturalizados, cámbiame los contratos a plazo indeterminado. ¿Ya? Y digamos, este inspector no es tan permisible. Y si es un inspector más duro, lo que va a hacer es no solo va a obligar a que cambies tus contratos a plazo indeterminado, sino te va a poner multa. Porque de alguna forma estás desnaturalizando contratos. Entonces, es importante señalar la causal objetiva. Debe ser expresa. Lo que nos debe quedar como resumen en esta parte de diferenciar contratos a plazo indeterminado y modal es que, por un lado, el contrato indeterminado lo podemos tener verbalmente o por escrito, pero el modal sí debe ser por escrito. Que nuestro contrato a plazo indeterminado debería ir por escrito como recomendación cuando tengo condiciones especiales que quiero establecer. De repente, no tengo ninguna condición especial y ya, a mí solo me interesa que la persona trabaje. Y ya yo tengo todo un control, un sistema de control que me va a hacer que pueda él funcionar de acuerdo a los requerimientos que yo quiero, al puesto, etcétera, etcétera. Tengo un manual de descripción de puestos, reglamentos, etcétera, etcétera. Incluso tengo personas que controlan esto, un sistema de evaluación de desempeño. Perfecto, no necesito establecer condiciones de contrato. Pero si sí hay condiciones especiales, recomiendo por escrito. Y en el caso de contratos a plazo fijo o modales, ahí sí la formalidad es que debe ser por escrito. ¿No? Debe ser por escrito, deben estar todas las condiciones, deben estar la causal por la que se contrata y obviamente el tema de plazo, duración y todos los otros elementos típicos de un contrato atípico. Puede parecer, digamos, con un contraste entre el término, pero más o menos es como se debería manejar.
Entonces, hasta acá nos queda claro esta diferencia y luego estaremos pasando ya a lo que es contratos a tiempo parcial, en donde vamos a hacer un desarrollo para entender cuándo nos conviene, cuándo debemos manejar y gestionar el tema de contratos a tiempo parcial en nuestra empresa, organización o en la entidad que laboramos. Gracias.